21:45 horas. Proyecto 40. Disfruta con nosotros una buena taza de café. Uno casi puede predecir que va a aumentar en los homicidios y la violencia. Es que ahí está también hospedado un líder del cártel del Golfo. Entonces realmente iban sobre él. Nuestra cifra negra en periodos vacacionales, si bien ha bajado, no deja de ser significativa. El debate internacional entre Occidente está precisamente basado sobre el tema de la inequidad de ingresos. Mejor debate y un sofisticado análisis con la información de primera mano, la degustamos con una buena taza del primer café. Por video con la tuta, trasladan al aceido a Rodrigo Vallejo, hijo del exgobernador Fausto Vallejo. Del resultado de su declaración y de las pesquisas que se hagan, se tomará una decisión, como las que hemos tomado anteriormente en los casos similares. Se actuará exactamente en los mismos términos y en la misma circunstancia. La violencia se redujo al mínimo, asegura el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Esa violencia se ha disminuido a su mínima expresión. Estamos atendiendo Tamaulipas. Estamos avanzando y estamos comprometidos, esa es la instrucción del presidente, con devolver la tranquilidad a este país. Depositar mayor énfasis en la salud pública es una de las finalidades del Foro Internacional Política de Drogas. Se busca el fortalecimiento de mecanismos de justicia alternativa. Estamos poniendo especial énfasis en programas dirigidos a personas con algún problema de abuso o dependencia de drogas, asociados a la comisión de un delito, dejando como última instancia las penas privativas de libertad. Diputados aprueban en lo general el segundo dictamen en materia energética. Estados Unidos y la Unión Europea imponen nuevas sanciones a Rusia. Jornada violenta en Gaza deja al menos 100 muertos. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos al primer café en este miércoles 30 de julio. Gracias por acompañarnos como todas las mañanas. Raimundo Riva Palacio, Paco, ¿cómo están? Muy buenos días. Ray? Buen día. Saludarlos. Igualmente. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy buenos días. Oye, qué impresionante lo que está sucediendo en Michoacán. ¿Verdad? Ya vamos a hablar sobre esto, pero todas las acciones del gobierno federal apuntan por las personas que han venido deteniendo en los últimos meses al desmantelamiento de lo que yo pienso es el primer narcoestado documentado en México. ¿Y por qué digo un narcoestado? Porque toda la información que está produciendo las investigaciones de la Procuraduría General de la República sí te hablan de cómo los criminales, en este caso los caballeros templarios y el gobierno de Fausto Vallejo actuaban de una manera coordinada en términos de protección institucional. No sabemos todavía a cambio de qué. Esa es una pregunta que sigue estando sin responder públicamente, porque nadie de las personas que han venido deteniendo había mostrado un incremento en su ingreso o en su cambio de forma de vivir o de comportarse. La única persona que sí tuvo una manera muy diferente de su comportamiento es Rodrigo Vallejo, a quien aparece en este video con Servando Gómez Martínez Latuta y quien se encuentra en este momento declarando en la Procuraduría General de la República. No han dicho en dónde está declarando, pero normalmente estas declaraciones se dan en la CEIDO, en la Subprocuraduría Especializada para Investigaciones de Delincuencia Organizada. Ahora, por lo que acabas de decir, es el único documentado. Sí, documentado. Exactamente, ¿no? Por eso es tan importante este caso, porque se ve, pero ya vamos a hablar sobre este tema, que es también uno de los temas que es del prácticamente país. el que domina la prensa, ¿no? En buena parte de las primeras planas, ¿no? Sí, las primeras planas se comparten de manera muy amplia entre la discusión de la reforma energética
y el video y las secuelas del hijo del ex gobernador de Michoacán. La reforma energética tiene 31% de los impactos en el PA informativo de la agencia Intélite, que es sobre la aprobación de la ley de la industria eléctrica ayer por la tarde. 331 votos a favor contra 128. No hubo ni toma de tribunas, ni protestas. Pero de los debates más acalorados probablemente de las reformas del último año, yo creo que ayer fue uno de los días que yo sentí más enfáticos. Enfáticos, antier y ayer. Enfáticos, sin embargo, se dio como debe ser la vida parlamentaria, muy intenso, muy vehemente, muy polarizado en muchos casos, pero en la tribuna, sin ninguna alteración real sobre la tribuna. Estamos ya en un momento de la lucha por las mentes. Nuevamente, en la comparación con el modelo británico, ayer sí se oían algunas porras, algunos abucheos, algunos... Por parte de las bancadas. Por parte de las bancadas, ¿no? Ahora ya está esta aprobación. Esta no tiene realmente enmiendas, a diferencia de la ley de hidrocarburos, que tiene pequeñas enmiendas, y ya también se está preparando la división de la Comisión Federal de Electricidad en subsidiarias. Con 23% de los impactos, está el caso que mencionábamos de Rodrigo Vallejo, que no me detengo porque vamos a hablar sobre este tema mucho más amplio. Y que va empezando en algún sentido, porque va empezando la investigación. Y hoy se revela otra parte del video, ¿no? Se amplía a 18 minutos. Ya vamos a platicar sobre este caso, porque sí tiene hay mucha información adicionalmente al video. 16% de los impactos es esta declaración muy atractiva para los medios mexicanos del gobernador de California, Jerry Brown, quien al hacer una visita oficial al Senado, en una plática con el presidente del Senado, Raúl Cervantes, dice: tengan mano dura con las petroleras extranjeras porque si no se los van a comer. ¿Qué está diciendo Jerry Brown? Que se tenga un marco regulatorio muy fuerte. Jerry Brown venía como con corbata amarilla, ¿no? No se la notaron. Ese era el color que se le veía. Quién sabe de qué color era la corbata, pero sí se veía amarilla. Es un asunto del marco regulatorio que no es algo que haya propuesto el PRD, curiosamente. No estaba el PRD en la parte del marco regulatorio. Y de este tema, pues California sí tiene mucho que decir, porque es un estado muy vanguardista en industrias energéticas alternativas. El 15% de los impactos, lo vimos en el adelanto, el secretario de Gobernación dice que se ha reducido al máximo la inseguridad. ¿En dónde? Dice, en Michoacán, en Nuevo León, en Chihuahua, en Veracruz y en la comarca lagunera. El secretario de Gobernación lo que hace es este mapeo de estados y zonas, como es la comarca lagunera, donde la violencia todavía hace 1 año, 2 años, estaba en niveles muy altos. Se ha reducido a su máxima expresión. Corrige el número de muertes por cada 100,000 habitantes, ¿no? Que dice que veníamos en 22 por 100,000, dice que estamos alrededor de 19. Bueno, pero esa declaración yo no la entendí, porque en el gobierno de Felipe Calderón hablaban de 17 homicidios dolosos por 100,000. Aunque Naciones Unidas en 2012 cierra con 21. O sea, se parecería más a lo que dijo ayer el secretario de Gobernación. Pero tuvo un repunte y luego viene hacia abajo. Los números, Paco, quién mejor que tú lo sabes, se leen de diferente manera. Lo que es concreto, si estamos hablando de 2, 3, más por 100,000 habitantes, que son muchos, de cualquier manera, sí, la tendencia es a la baja, y está hablando ya el secretario de Gobernación de puntos muy específicos donde se ha reducido la violencia. Muy, muy notable el caso de Michoacán, porque la gente dirá, pero ¿cómo es posible lo de Michoacán con tanto ruido que estamos viendo? Está hablando de violencia y de homicidios dolosos. No más. Exacto. No está hablando de otra cosa, ¿verdad? Ahora, con 10% de los impactos, Moody's, la calificadora, dice, pues no se preocupen en México, que los pasivos laborales que se van a transferir a Pemex no van a afectar la calificación de riesgo crediticio a México. ¿Esto qué quiere decir? Que en la calificación de riesgo crediticio, si se le baja a un país, lo que tiene como consecuencia es que tiene mucho más dificultades para conseguir crédito en el extranjero. Si tiene una muy buena calificación
crediticia, pues entonces puede buscar y tener deuda pública en todos los mercados por la confianza en la economía. Por semana yo creo que estamos teniendo alrededor de 3 declaraciones de algún organismo internacional, digo, sea FMI, Moody, por hablar de Moody's como un actor muy importante en el extranjero, que están validando toda la estrategia económica. Yo creo que llevamos como 3 semanas así. Tienen mucho más confianza afuera que lo que vemos adentro, ¿verdad? Y si toda la información y todas las declaraciones, todos los posicionamientos, si es cierto, Paco, son positivos. Lástima que el secretario de Hacienda no gobierna para el mundo, si no se encuentra manejando las finanzas de México. Pero es un asunto de percepciones, como hablábamos nosotros de la batalla por las mentes de la ley energética. Es quién tiene el discurso más persuasivo. Que esa está más complicada. Para que pueda llegar, para poder dar el tiempo a administrar esta expectativa y que empiece a dar resultados para que te confirmen el discurso o para cualquiera de los dos sentidos. Con 5% de los impactos, pero 5% alcanza a entrar en el país informativo, una declaración que hizo en una conferencia que dio ayer el expresidente de Colombia, César Gaviria, que dice algo que realmente es otra música para los oídos de muchos mexicanos. Para combatir la delincuencia organizada hay que quitar el fuero. ¿Cuántos años llevamos en la discusión sobre el fuero que tienen o que usan indebidamente los políticos para cubrir actos presuntamente delincuenciales? El fuero fue creado para garantizar la libertad de expresión en las cámaras, pero no te debe de garantizar o no te debe de proteger, no te da carta de impunidad y de inmunidad si tú cometes un delito. Pero bueno, en un país, Colombia, donde se infiltró el narco hasta adentro en aquella época. Por eso es tan importante esta declaración de César Gaviria, que no la había yo escuchado antes de un dirigente o de un ex líder internacional. Ahora es interesante que hay otros lugares en el mundo que también tienen discusiones de fuero por otras razones, que es el caso de España. No, es decir, están también cuestionando mucho, lo decíamos el otro día, es el país europeo con mayor número de funcionarios con fuero. Y ahora que se dio el escándalo, 10,000. 10,000 funcionarios. En México sería interesante saber cuál es el número para esta discusión, a la que te refieres. Ahorita estábamos viendo la discusión sobre el ex rey Juan Carlos, ¿verdad? Qué raro se oye, ex rey, ¿verdad? Sí. Si son o no, si tienen o no ya fuero. Cuando menos las hijas ya no. Entonces la infanta Cristina sí puede pisar la cárcel, en dado caso. Pero bueno, este es el Valle Informativo, muy noticioso, efectivamente. Hay que decir nada más que ya hoy se regresa el gobernador de California a Sacramento, California, después de una muy exitosa visita a México, cuando menos en términos de medios fue espectacular. Aunque revisando la cobertura ya yo no vi mucha, a diferencia de los primeros días. A nivel local. A nivel local no vi mucho yo en LA Times. Pero así pasa. Sí, bueno, era predecible. Calentar mucho la visita y es muy normal, es muy normal el tipo de coberturas que se hacen en otros países. Aquí como nos encantan las declaraciones. Y bueno, y en particular. No, bueno, además, las giras gubernamentales y las giras presidenciales. Entonces vive el discurso, ¿verdad? ¿Qué importa la sustancia si tenemos 8 palabras y 4 para encabezar los titulares en los medios, ¿no? Aquí la mexicana no es una prensa de hechos, es una prensa de dichos. En un estudio interesante del CIDE revelan que alrededor de 40%, no sé en qué periodo, creo que fue en el último año 2013, 40% de las primeras planas son de declaraciones. 40%. ¿Qué dato? Qué revelador, ¿no? Qué dato tan interesante. Sí. Lo siento bajo. Sí, a lo mejor es más. Percibo mucho más. Lo checo. Por favor, Paco. Lo checo porque es probable que Las primeras planas, Paco, algún tema interesante, destacable. En el tema internacional, el New York Times y el Washington Post tienen 2 temas que ayer dieron muchísimo de qué hablar. Ayer el presidente Obama daba declaraciones con respecto a nuevas sanciones a Rusia en conjunto con la Unión Europea. Era un tema que también se había tocado muchísimo, el hecho de que la Unión Europea no estaba respondiendo a las presiones de Estados Unidos para sancionar económicamente a Rusia. Y finalmente ayer Obama habla de extender estas sanciones a bancos, a empresarios en conjunto con la Unión Europea. Y lo tiene hoy el New York Times y lo tiene hoy
también el Washington Post, y platicábamos acerca del nivel de aceptación que está teniendo Vladimir Putin a nivel interno, a nivel de política interna, y precisamente el New York Times toca el tema de la popularidad del presidente Putin en ese sentido. Sí, y digo, como lo pones en prensa internacional, es el tema obligado, por lo menos en lo que se ve en electrónicos es que Obama ahora sí está enojado. Sí. ¿No? Sí. Es que, la verdad, sí, ¿no? Está muy frustrado. Anda Es muy llanero notable. solitario, porque los europeos no le hacen caso. Los europeos también sus intereses geopolíticos y geoestratégicos, y no son generalmente los que tiene Estados Unidos. Hay momentos en los cuales sí coinciden, pero hay muchos otros momentos donde no sucede. Sí. Ya no tiene a Tony Blair. ¿No? La salida ya, el final del periodo máximo legal que tenía Tony Blair como primer ministro del Reino Unido se acabó hace tiempo, se agotó. George Bush, que tuvo y no ha vuelto a tener Estados Unidos un aliado tan incondicional que le entraba a todas con Estados Unidos. Y la pérdida de Tony Blair, pues sí desbalanceó la correlación de fuerzas en Europa, donde solamente Angela Merkel hoy en día es la figura poderosa. Y si Angela Merkel dice, pues no está en los intereses de Europa, intereses económicos de Europa, pelearnos con Rusia que nos da tanto petróleo, o tanto gas, ¿no? ¿verdad? Tanto gas, pues entonces no tenemos por qué tomar. Y es parte de la estrategia de Rusia, dividir a Estados Unidos y dividir a Europa para que no puedan tomar ese tipo de decisiones en conjunto. Porque hay ¿no? costos muy altos para algunos, ¿no? Para algunos sectores. Ahora, el costo para Obama no se nota mucho en términos de popularidad porque está estable en 40 bajos, es decir, como que ya pagó el costo. Ahora, mira, pero sigue, si hay una pendiente a la baja, a sobre todo en su diferencia manejo de política exterior, ¿no? Estamos viendo varias encuestas, y varias encuestas sobre Ucrania, sobre Rusia, sobre Israel, y todas las encuestas están favoreciendo a quien trae la mano dura. Así es. ¿No? En el caso, el Washington Post publica esta información que tiene mucho sustento en las encuestas que están dando a conocer en Israel, donde el presidente Benjamín Netanyahu, que tiene muy mala imagen en el extranjero, tiene ahorita niveles de aprobación de lo que está haciendo arriba del 80%. Es decir, el discurso del presidente Netanyahu sobre la seguridad de los israelitas por encima de cualquier cosa está funcionando muy bien. En el caso de Putin, está en también 83%. sus niveles de aprobación son monumentales. En el caso de Obama, sus niveles de desaprobación son muy notorios. En la mejor expresión gringa, rocketing, ¿no? O sea, se están yendo arriba de una manera impresionante. Ahora, también, y tú me lo mostrabas hace unos momentos, Paco, lo que piensan en Estados Unidos sobre lo que está sucediendo con algunos temas que son de política interna, como el caso de la crisis humanitaria y los niños migrantes, y en el caso también de quién tiene la responsabilidad sobre lo que está sucediendo en Israel. Sí, primero me llama la atención, precisamente viene en la esquina superior derecha del Washington Post, cómo este reporte de cómo ha subido la popularidad del mandatario israelí. Se pensaba que si iba bajas del lado de Israel, él iba a perder algún tipo o la guerra iba a perder popularidad o apoyo, y ha resultado completamente lo contrario. Es decir, él está hasta arriba y la gente sigue apoyando la guerra. Ahora, yo creo que es muy interesante ver qué está pasando en Estados Unidos, porque buena parte de lo que se decide con esta guerra pasa por ese público. Y sí me sorprendió una nota que salió ayer en el Pew, donde la mayor parte de los estadounidenses creen que la responsabilidad es de Hamás. 40% así lo cree, solamente 19% cree que es de Israel. Obviamente entre republicanos ese 40 se va a 60, ¿no? O sea, prácticamente 6 de cada 10 republicanos cree que es un tema de palestinos. En demócratas está más parejo, pero otra que me impresionó mucho es que a la pregunta de si creen que la respuesta de Israel es proporcionada o es excesiva, la mayor parte de la gente responde que es proporcionada. Es decir, lo que yo pensaba que era que por lo menos da la impresión en la prensa electrónica que hay un daño en la imagen de Israel, no está pasando. Al contrario. Al contrario.
Y eso es delicado, yo creo, para cómo se va a resolver este conflicto. Es el Pew, este centro de investigación que todo el tiempo está midiendo opinión pública sobre diferentes Es temas. impresionante la capacidad de respuesta que tiene el Pew para estos temas y cómo, digamos, siempre ataca por la parte más relevante. Se los leo con precisión. ¿Usted cree que la respuesta al conflicto de Israel se ha ido muy lejos, es la suficiente o no es suficiente? 25% cree que se ha ido muy lejos y es proporcionada 35%. A mí sí me impresiona. Es una herramienta para Netanyahu para continuar con esta ofensiva, ¿no? Es decir, los números, aprobación internacional y nacionales. Pero también esta parte es una herramienta para el presidente Obama que le ayuda a ver qué cosas no puede hacer y qué cosas en donde sí tiene espacio para moverse. Te comentaba yo sobre la entrevista a esta Pelosi este fin de semana. Nancy Pelosi, la líder demócrata. Y me sorprendía mucho cómo era como si hubiera comprado todos los argumentos de Israel. Repetía prácticamente lo que decía el vocero israelí. Ya vemos por qué, y creo que el lobby judío en Estados Unidos es poderosísimo y es demócrata. Sí. Entonces, y históricamente, ¿no? La relación de Estados Unidos y la protección y el deber que tiene Estados Unidos para con Israel, creo que esos números también se ven reflejados en ese sentido, ¿no? Sí. La política hacia donde tiene que ir por historia. Y es un asunto estratégico, ¿no? Es un balance en el Medio Oriente y es un asunto del fuertísimo cabildeo que durante décadas ha tenido la comunidad judía en Estados Unidos. Y ahora lo que decía Ray, en niveles de atención también, digo, no sé si sorprende o no, pero no está hasta arriba el conflicto israelí. El tema que ocupa más atención de los mismos niveles es el problema del avión derribado en Ucrania. Luego viene la crisis de los niños en el sur de Estados Unidos y luego vendría el tema de Israel. Es decir, hoy día los americanos se dividen entre estos tres grandes temas, ¿no? Pues eso es lo que tienen las primeras planas y también el PAI de la agencia Intélite con respecto a la prensa nacional e internacional. Son las 7 de la mañana con 21 minutos. Vamos a nuestro primer corte, el primer café. No se vaya porque tenemos mucho más. Regresamos. Turismo en México. Más de 176 áreas naturales protegidas. Alberga 10% de la diversidad global de especies. Tiene el segundo arrecife de coral más grande del mundo. El dato útil para comentar en el café. La cultura y la sociedad toman la palabra en La Entrevista con Sarmiento. Miércoles 21 a 45 horas. Proyecto 40. Jugar fútbol no te va a hacer millonario. Mejor, juega Melate, revancha y revanchita. Y cómprate un equipo. ¡De aquí soy! ¡De aquí soy! Pronósticos para la asistencia pública. La suerte está en tus manos. Para ti que disfrutas del deporte, Que lo vives, lo comentas, no compartes. tu afición encontrará un espacio. En Proyecto 40 Próximamente estaremos marcados por la pasión. Marcador 40. Proyecto 40. Fusión Salvaje presenta a Otto, el orangután. Miércoles 19 horas. Proyecto 40. Con engaños y fuertes abucheos, México ha sido ultrajado una y otra vez. ¡Ya nos saquearon! ¡No nos volverán a saquear! ¡Pura falsedad! Así perdimos los ferrocarriles, los bancos, teléfonos de México y ahora van por el petróleo. Por México, súmate a la lucha contra la privatización del petróleo. Partido del Trabajo. Se localizó una fosa clandestina de la que hasta el momento se han sacado 6 cuerpos. El Frente Frío número 11 dejó severas inundaciones en varios municipios del estado de Veracruz. La alerta continúa.
Se destinaron 50,000 millones de pesos para la reconstrucción de los daños. Todos los días, a cualquier hora, suceden acontecimientos que cambian el rumbo de nuestro país. 700 policías de Michoacán serán dados. Infórmate de lunes a viernes a las 18:30 horas en Informativo 40 con Lili Telles, Proyecto 40. Hey, I'm Rick Dale, and I'm inviting everyone out there to watch Proyecto 40 and the American Restoration. Viernes, 22 horas, Proyecto 40. Antes de nuestro origen étnico, características físicas, forma de vida, sexo, edad, discapacidad, condición socioeconómica, condición de salud, embarazo, lengua, religión o diferencias de opinión, somos mexicanos. Para evitar la discriminación, estamos promoviendo reformas y leyes. Cámara de Diputados, 62ª legislatura. 8 de septiembre, 1994. El paciente insiste en tener un show de famosos en internet en el futuro. Y dime, Félix, ¿qué más hay en el futuro? ¿Coches voladores? ¿Tabletas electrónicas? Bueno, de hecho sí hay tabletas electrónicas y toman video y todo. Nosotros también tenemos unas tabletas. Son tabletas mágicas. Relájate. Vas a ver cómo te van a hacer sentir mucho mejor. Late Night Express con Félix de Valdivia. Estreno 4 de agosto, 21 horas, Proyecto 40. ¡Se los juro! En el futuro los gays pueden casarse. Por más que los dioses se resistieron, el nuevo Oikos Coco, súper cremoso con ralladura de coco y nuestra receta original, ya está en la tierra. Oikos, para muchos el mejor yogur del mundo. Todos guardamos secretos. Bienvenidos al Refugio de los Conspiradores. Sábado 22 horas. Proyecto 40. Rodrigo Vallejo Mora, hijo del exgobernador de Michoacán Fausto Vallejo, será trasladado a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, la CEIDO, para rendir su declaración con respecto al video donde aparece con Servando Gómez Martínez alias La Tuta, líder de los Caballeros Templarios. Anoche, el Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram, confirmó que la dependencia a su cargo investiga los presuntos nexos de Vallejo Mora con la organización criminal. Del resultado de su declaración y de las pesquisas que se hagan, se tomará una decisión como las que hemos tomado anteriormente en los casos similares. Se actuará exactamente en los mismos términos y en la misma circunstancia. Murillo Caram dijo que continúan en el periodo de investigación y análisis de la grabación a fin de reunir todos los elementos para poder actuar en consecuencia. Por su parte y a través de su cuenta de Twitter, el gobernador de Michoacán, Salvador Jara, dijo que en relación al video de Rodrigo Vallejo, la Procuraduría General de Justicia del Estado coadyuvará con la Procuraduría General de la República. Asimismo, el secretario de Gobierno Jaime Darío Oseguera pidió que se deslinden responsabilidades sobre este caso. En este gobierno estamos clara, total y absolutamente en contra de cualquier forma de corrupción e impunidad y que sea la Procuraduría del Estado quien coadyuve en las acciones que correspondan. Durante los 18 minutos que dura la grabación, Rodrigo Vallejo Mora y La Tuta conversan sobre la situación del gobierno de Michoacán para encontrar nuevos mecanismos de comunicación y de trabajo en el marco de la crisis por las recurrentes ausencias del entonces mandatario estatal. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. ¿Por qué Cuadratín? Tiene mucha legitimidad, tiene, ¿no? Es prensa bastante sólida en Michoacán. Bueno, ha habido un patrón en Michoacán en los últimos meses, donde hay información que ha obtenido el gobierno federal. Ahorita les voy a explicar cómo llegaron estos videos. Y en un principio estaban filtrando estos videos a un portal que se llama Valor por Michoacán. Valor por Michoacán adquirió una enorme fuerza porque era el portal de los grupos de autodefensa, pero cuando que venía de Valor por Tamaulipas como modelo, exactamente, ¿no? En el momento en que se quiebran los grupos de autodefensa, Valor por Michoacán toma la defensa del doctor José Manuel Mireles. Entonces toma la defensa de los autodefensas malos y no de los autodefensas buenos. Y en ese momento Valor por Michoacán deja de tener acceso a este tipo de materiales. Agotaron el modelo con el quiebre de los grupos de autodefensa. Cuadratín es un medio muy consolidado en Michoacán, que ha tenido también una expansión muy interesante en los últimos años, en los últimos 2 años.
en todo el país. Su director, Francisco García Davis, que es un viejo periodista, reportero que se formó en la Ciudad de México, muy conocido en el gremio, ha sido una fuente de información, junto con Cuadratín, muy importante a lo largo de todo este proceso en Michoacán, porque tiene un equipo de reporteros muy buenos. Son muy acuciosos, son muy puntuales, manejan muy bien los contextos. Es buena prensa en general. Es una buena, Cuadratín es un buen periodismo. Y me parece normal que por trabajo o porque suelten un video de esta naturaleza, pues Cuadratín sea el mejor destino. ¿Por qué digo que este ha sido el patrón? Porque ha servido, es como lo hacen los Estados Unidos. O sea, aquí no es hablar mal de nadie. Estados Unidos lo que hace son globos de prueba. Entonces te sueltan una información de manera extraoficial para que en función de cómo reaccione la opinión pública digan, no, eso se pensó pero se desechó o efectivamente lo estamos haciendo. Entonces juegan en el sentido positivo y político de la palabra, juegan para crear ambientes de opinión pública y de tal manera que no llegan en frío. Entonces esto es muy importante porque lo que generan este tipo de difusiones son las condiciones de opinión pública para actuar y evitar un rechazo. Porque creo, que la fuente en este caso sí es muy relevante, ¿no? Es fundamental. Es fundamental decir, ¿es un video que circula en redes o es un video que está divulgado por una fuente en particular? Ayer hablamos del video, en la nota decía es que salió en redes y aquí dijimos, no fue en redes. Eso es fundamental. No fue en redes, si hubiera sido en redes nosotros no lo hubiéramos utilizado. Fue difundido por un medio establecido. ¿Verdad? Y aquí no era, y eso es lo que se enfatizó, no era lo que decía un criminal, era lo que decía y el hecho de que estuviera ahí el hijo del exgobernador. Por eso nosotros sí le entramos ayer desde ese punto, desde ese ángulo, con estos videos. Fíjate lo que son las cosas. Este video forma parte de más de 10 videos que encontró la Policía Federal en abril, en un cateo en una casa en Morelia. Donde entraron, pues estaban buscando a varios de los enlaces de los líderes templarios y a través de cada vez que detienen a alguien, pues es importantísimo sus teléfonos celulares, y sus documentos, porque entonces esto llevó a encontrar varias direcciones en varios puntos de Michoacán y una de ellas fue en Morelia. Y en una de estas direcciones, a donde llegaron por las llamadas georreferenciales, llegan a las direcciones, llegaron ahí en busca de personas vinculadas a los caballeros templarios, ya no encontraron a nadie y encontraron una bolsa de plástico que se les olvidó. Donde tenían no tendría dedicatoria, una etiqueta de salieron corriendo para a quien corresponda, ¿no? Bueno, encontraron 12 de estos videos, de los cuales hubo 2 videos que fueron claves. Uno es en donde aparecen Jesús Reina y José Trinidad Martínez Pasalagua, y ahorita vamos a hablar sobre ellos, y otro es donde aparece Rodrigo Vallejo, que es el hijo mayor. Es el hijo mayor, ¿no? Del exgobernador Fausto Vallejo. Entonces, estos videos la PGR los va validando, los captura, tiene la Policía Federal, los entrega a los investigadores de la PGR y empiezan a validar. Se calcula la PGR que este video, el de Rodrigo Vallejo, fue grabado por el tipo de conversación a principios de año, ¿no? Del año pasado. Del año pasado, sí. En la primavera del año pasado, cuando Fausto Vallejo, el gobernador, fue intervenido. Recién acababa de ser intervenido. Y importante porque era esta intervención quirúrgica del gobernador Vallejo coincide con la llegada de las fuerzas federales a Michoacán. Y coincide también no coincide, sino las llegadas de las fuerzas federales tiene una reacción por parte de los caballeros templarios que sacan autobuses y camiones a bloquear ciudades, a bloquear carreteras,
provocan que las cosechas se desplomen en Michoacán y también que varias empresas multinacionales que tenían pues instalaciones en Michoacán tengan que salir porque no podían seguir trabajando. ¿Por qué es muy relevante esto que estoy señalando sobre los transportes? Porque esta semana se detuvo y se ingresó a prisión a José Trinidad Martínez Pasalagua, que era el líder de los transportistas en Michoacán. Era la persona por la cual respondían todos los transportistas, era él. Y lo acusan precisamente de proveer transporte y de proveer apoyo logístico a los caballeros templarios. José Trinidad Martínez Pasalagua fue el operador político de Fausto Vallejo en la campaña. Martínez Pasalagua, muy conocido entre los operadores políticos en Michoacán, es reconocido como un gran operador de tierra en Michoacán. Por eso su primera detención, cuando allá a finales de abril, cuando detienen también a operador Jesús político, Reina, operador político, sorprendió mucho, porque si bien Jesús Reina tenía los claroscuros dentro del propio PRI, no era el caso de Martínez Pasalagua. A los 3 días de que es detenido, lo dejan en libertad. Dijo la PGR, lo trajimos a declarar. Bueno, pues lo llevaron a declarar y siguió la investigación hasta que finalmente esta semana dicen sí, estaba vinculado. Porque originalmente varios de las personas que han aparecido en videos dicen, bueno, es que fuimos forzados, fuimos llevados, fuimos con amenazas para hablar con ellos, y la tuta era quien grababa los videos como un mecanismo de protección, porque al tenerlos grabados, pues era un método para extorsión y para evitar que lo delataran, porque además varias de las personas que han sido llevadas y que se han documentado ante la PGR que fueron llevadas de manera forzosa y que están libres, porque no todos los que están en los videos están detenidos, sino algunos se han logrado probar que no estaban metidos con los caballeros templarios, sí han dado detalles de cómo en los videos la tuta era explícitamente amigable, cálido, como si fuera una relación de compadrazgo, precisamente porque al estar grabando, la propia tuta tenía sus mecanismos de autoprotección para que no fueran a ir contra ellos, un mecanismo de extorsión y de chantaje. ¿Qué es lo que ha sucedido de abril de este año a la fecha? Que está en la cárcel el exsecretario de Gobierno, que fue el gobernador interino, Jesús Reina, un operador político muy importante. Está en la cárcel Martínez Pasalagua. Están en la cárcel algunos presidentes municipales, pero voy a eliminar a los presidentes municipales en este caso, porque quienes están en la cárcel en este momento son las personas que más ayudaron a Fausto Vallejo. Y más cercanos. Y muy cercanos para llegar a la gubernatura en el 2011. Está ahora su hijo. Lo que él habla en el video es, pues va narrando la manera como está organizado el gobierno y las formas como se puede trabajar. En ese video no hay más que aportación de información por parte de Rodrigo Vallejo. El gobernador dijo ayer que lo forzaron a ir, que es algo que ya había señalado previamente, antes de que pidiera una licencia. De hecho, se sabía ya, yo supongo que ya sabía de la existencia del video porque esta es una versión que viene desde su renuncia. Y dijo, desde antes de su renuncia, y dijo, es que lo lleva, cuando yo estaba operado en Estados Unidos, en Indianápolis fue la operación, a mi hijo lo levantaron 2 veces. Levantar es el sinónimo criminal para secuestrar, ¿verdad? Entonces lo secuestraron 2 veces y lo llevaron de una manera forzosa a hablar con la tuta. Eso es lo que dijo. Y todo el tiempo ha estado abogando a favor del hijo. Hasta ayer todavía seguía abogando a favor del hijo. Interesante, su segundo hijo, Fausto Vallejo, que se deslinda. Y él dice, bueno, pues aquí son vidas de que uno va construyendo y
tiene que asumir uno sus consecuencias. El PRI, por supuesto, también se deslindó porque efectivamente los temas no son de instituciones, los temas son de individuos. Personales. Aquí también, yo decía en un principio, pues estamos viendo el desmantelamiento del primer narcoestado documentado. ¿Y por qué narcoestado? Porque son las personas que controlaban el gobierno. Y estas personas que controlaban el gobierno, de acuerdo con las investigaciones de la PGR, que aclaro, hasta este momento, porque no sabemos si en un año diga la PGR, pues fíjense que nuestra información no era sólida. Usted disculpe, señor Reina, ya le arruinamos la existencia, pero es inocente. Digamos, las investigaciones hasta hoy de la PGR, por todo lo que se está viendo, todo lo que están, todas las personas que están deteniendo, ya sometidas a un proceso, se indican que en el gobierno de Fausto Vallejo había una colaboración y una protección institucional con el cártel de los Caballeros Templarios. Ahora, comenzó esta relación de los Caballeros Templarios con el poder en el gobierno de Fausto Vallejo, no. Jesús Reina fue el artífice de la alianza política que a muchos llamó la atención de manera negativa en el tránsito de gobierno del gobierno de Leonel Godoy del PRD al gobierno del PRI de Fausto Vallejo. Pese a los enormes negativos que tenía Leonel Godoy en Michoacán y en el país, con él se forjó la alianza. El arquitecto de la alianza fue precisamente Jesús Reina. ¿Por qué menciono a Leonel Godoy? Porque Leonel Godoy también tuvo, su gobierno estuvo muy penetrado por el narcotráfico. A él le tocó la transición de la familia michoacana a los Caballeros Templarios, que lo único que sucedió es que como la marca de la familia michoacana generaba más negativos que positivos, pues simplemente cambiaron el nombre de la marca. ¿Tú crees que la investigación va a llegar hasta allá? Yo creo que si es una investigación seria, tiene que ir más atrás, inclusive, porque tampoco es un asunto que nació con Leonel Godoy. De hecho, el problema de la seguridad en Michoacán le estalla al gobernador Lázaro Cárdenas Batel cuando viene el choque entre los Zetas, que fueron los que crearon a la familia michoacana como organización criminal, ya como una subsidiaria del cártel, para enfrentarse en ese momento a lo que se llamaba el cártel del milenio. Esto es 2006-2007, ¿no? Esto es antes. Este es, digamos, el primer lustro del actual siglo, de la primera década de este siglo. El cártel del milenio que manejaba las metanfetaminas. Sí. Al final, el cártel del milenio queda reducido, se vincula con el cártel de Sinaloa en ese momento, y es cártel del Pacífico, y es esta lucha, y con la familia michoacana los van expulsando. Y la familia michoacana adquiere una fuerza porque tiene una implantación dentro de Michoacán, porque lo que tenían era una defensa de la población, y tenían centros semi-religiosos y centros de preparación en donde, repartidos en todo Michoacán. De persuasión, digamos. De estimulación temprana. donde también, por un lado, generaban este tipo de bases sociales, y por el otro ahí también reclutaban a sicarios. Entonces sí tenían una implantación muy fuerte. Y en el 2005, y eso es lo que tú debes estarte refiriendo, vimos el principio de los descabezados en un bar en Uruapan, Michoacán, donde aparecieron ahí unas casas dantescas, y el calificativo es correcto, que era ya el principio de la ruptura de los Zetas con la familia michoacana, y empieza un proceso del 2005 al 2008 de expulsión de los Zetas de Michoacán. Buena parte de todo esto, inmanejable políticamente, se dio con Lázaro Cárdenas Batel. Unos de sus funcionarios en las secretarías de Comunicaciones y de Obras aparecen en videos y vinculados con... Pero ya no en su gobierno. Eran fuera de su gobierno. Eso es lo que no se sabe, si dentro de su gobierno se vincularon o no. Donde aparecen ya es como empresarios, no como funcionarios del gobierno de Lázaro Cárdenas, porque Lázaro Cárdenas, en ese momento, la tuta, hasta muy recientemente, pues adquiere un papel de relevancia, porque la tuta en ese entonces era más bien anónimo, no es que no lo tuviera. No, ese era tercer nivel.
no era cuarto nivel, porque estaban los jefes, estaba el segundo nivel que eran como los ideólogos, uno de ellos abatido este año, otros presos, los jefes muertos, detenidos, y estaba luego una persona que es muy importante, capturada ya en el gobierno de Felipe Calderón, que se llama Arnoldo Rueda, le decían la Minsa, que era el jefe de los sicarios. Y abajo venían ya los responsables de las plazas y en donde se encontraba la Tute. La Tute era responsable en Lázaro Cárdenas. Ahora, una consecuencia de lo que estás diciendo, que ya hay, creo, algo de cobertura mediática en el tema, es que finalmente el presidente Calderón estaba bien. Es decir, digamos, a lo mejor no en la estrategia, pero hay que recordar que donde inicia la guerra contra el narco es en Michoacán, y la serie de acusaciones que en su momento hizo Luisa María Calderón, pues, se está validando de alguna manera. El problema de la estrategia de Felipe Calderón... estaba bien el diagnóstico. Sí, y la estrategia de Felipe Calderón fue muy similar en términos de planteamiento a lo que se está realizando hoy en día, con dos diferencias fundamentales. La primera, eso lo anunció en marzo del 2007 en Los Pinos. El problema es que dentro de la estrategia integral que hizo el gobierno de Felipe Calderón, lo único que funcionó fue la parte policial y militar. Esto es fundamental porque no echó a andar al resto del gabinete, es decir, no hizo lo que está haciendo este gobierno, de decir, a ver, vamos a meter un comisionado acá y vamos a... O hay una parte de inteligencia también, ¿no? Que es buena parte de la crítica al esquema de... No, a lo que se refieren es que no había la coordinación, porque estaban peleados unos con otros, lo cual también es cierto. Lo que no significa que no hicieran su trabajo. Sí hacían su trabajo, pero era un trabajo que no se potenciaba porque estaban peleados todos en el Gabinete de Seguridad de Felipe Calderón. Pero la otra es que no acompañó esta estrategia de seguridad con la parte social y política. No fue reconstruyendo el tejido social. Y lo fundamental... O no rompió el tejido social que luego tiene que reconstruir, pero para ello primero habrá que romper esas redes, ¿no? Y la otra es que utilizó el discurso bélico como el eje del discurso presidencial. Y lo que generó fue que puso de nervios a todo el país y generó un terror en la población y una percepción nacional de que efectivamente todo el país estaba en guerra. Y fue tan eficaz esa estrategia de comunicación que todos se la creyeron en todos lados. Esto, digamos, de los cambios visibles, sustanciales entre las dos estrategias, es que... ¿Dirías que es coordinación? Coordinación. ¿Base social o cambio en la base social? Coordinación dentro del gabinete, eso sí es muy importante, porque ya no están peleados. Aquí hay una conducción del secretario de Gobernación y dice, aquí sí se hablan todos, sí comparten inteligencia, sí se avisan sobre operativos, porque no se avisaban sobre operativos, y vamos a trabajar juntos. Esa es una. La otra es, bueno, y también el gabinete que no es de seguridad tiene que estar trabajando. Y el secretario de Gobernación va 2 veces al mes a Michoacán y van todo el tiempo secretarios, subsecretarios, enlaces a Michoacán. Y la otra es el discurso. El discurso presidencial en este gobierno se vació de violencia. No existen las palabras narcos, no existen cárteles, no existe vamos por ellos, nosotros no seremos vencidos. Presentaciones públicas. Como dijo una vez el secretario de Gobernación en ese entonces, Fernando Gómez, aquí estoy, vengan, aquí estoy, por favor, este tipo de bravuconadas, ¿verdad? Porque eran los primeros que salían llorando cuando realmente se ponía la situación complicada. Eso se vació, lo cual se agradece profundamente. El presidente no habla con un discurso de, pues es que ya llevamos 2 levantados y fíjese que el choque y la matraca, por eso eso no existe. Me llamó la atención ayer en la conferencia de prensa que el secretario de Gobernación hablara ya de cuantificación, porque es el único dato referente que tienes más allá del discurso. Y bueno, sean 2 muertos, sean 3, pasó de 22 a 19, como dices, es muchísima gente. Es muy importante. Y es muy importante, pero es la primera vez que decrece ese número desde 2000. En 2000 veníamos en 10 por cada 100.000 habitantes. El punto máximo de muertos por 100.000 se da en abril del 2011. ¿2011? Sí, ahí empieza a bajar. Ok.
No, es que lo de Naciones Unidas, como es anual, depende cuándo empiezas, pero claro, es abril de reportario 2012 empieza a bajar. 7 de la mañana con 49 minutos. Vamos a nuestro último corte aquí en el primer café. No se vaya porque regresamos con mucho más. Turismo en México. Genera 2.5 millones de empleos directos y más de 5 millones de empleos indirectos. El dato útil para comentar en el café. En la batalla por el poder, todo, pero absolutamente todo, es personal. lunes a viernes 21 horas. Proyecto 40. Hay sonidos que pueden ser los últimos que escuches. Atiende a las indicaciones de seguridad antes y durante tu viaje. No utilices el celular mientras manejas. No tomes alcohol ni drogas. Respeta los límites de velocidad. Revisa tu auto y usa el cinturón. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gobierno de la República. Alberto Barranco y Cintia Francesconi te hablarán del ser humano detrás de la leyenda urbana. Sábado 21 a 30 horas. Proyecto 40. De lunes a viernes, su experiencia, su compromiso y su mirada nos muestran un enfoque analítico y veraz de la noticia. Visión 40. 14 horas. Proyecto 40. Mover a México es hacer que el mundo admire nuestro país, que más turistas vengan a visitarlo. Al año, más de 500,000 de vuelos llegan a nuestros aeropuertos. Y 24 millones de turistas extranjeros disfrutan de México, dejando importantes ingresos para el país. ¿Que por qué es tan importante todo esto? Porque el turismo genera 3 millones de empleos de calidad y porque es la industria que ocupa a más jóvenes. Eso es mover a México. Gobierno de la República. El origen del mal que lo persigue podría encontrarse en sus propias manos. El pecado. La vida es cine. Sábado 17 horas. Proyecto 40. ¿Qué hace diferente a una familia común con la familia más poderosa de Las Vegas? Ustedes siempre se las arreglan para desatar la furia de Dios en mí. Estoy tan molesto, ni siquiera puedo hablar. Cuando descubra que el auto no está atrás, le diremos que lo ofendimos. Cuando oiga eso, él enloquecerá. Alguien puede terminar en una maldita tumba, lo juro. El precio de la historia. Todos los jueves 22 horas. Proyecto 40. Estoy empacatada. Un espacio libre de protocolos. Farándula 40. Miércoles 22 horas. Proyecto 40. Esta semana en Vértigo. Nacen 3 nuevos partidos. Entérese cómo surgen, quiénes son sus dirigentes y qué propuestas ofrecen a los ciudadanos. Compra Vértigo hoy mismo. Las empresas pequeñas, medianas y grandes, como la de Lucía, generan 9 de cada 10 empleos. Y también bienestar para nuestros empleados, proveedores y todos los involucrados. Solo las empresas formales grandes, medianas y pequeñas pueden generar el crecimiento y bienestar que necesitamos. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Señora, bienvenidos a Alta Definición. Sábado 20 horas. Proyecto 40. Creo que una diferencia, Ray, de lo que señalas es que en estos temas de juicio público, juicio mediático, como bien señalas, en este ya hay sustento, ¿no? Y yo no sé cómo va a reaccionar la opinión pública a este tipo de evidencias. A mí me sorprendió con una medición que hicimos en junio apenas, luego de la renuncia de Fausto Vallejo, solamente la mitad del país se había enterado. Yo hubiera esperado que, dada la discusión que había entre clase política, comentocracia, este número iba a ser mucho mayor. Yo creo que con este evento va a crecer mucho el nivel de interés de la gente. De esos que se habían enterado, 40% no tenía una buena opinión de Fausto Vallejo, era más bien malo, muy mala. 37% decía que tenía alguna buena opinión. Y las razones de la renuncia ya desde entonces el público las percibía. ¿Por qué renunció? ¿Por decisión propia? ¿Porque alguien más se lo pidió?
La mayor parte del público, 54%, pensaba que era porque alguien se lo había pedido, no era una decisión del propio gobernador. Y ¿cuál considera que es el motivo principal por el cual Fausto Vallejo renunció a su cargo como gobernador? Nexos con el crimen organizado, 32%. Luego vendría la inseguridad del Estado, 22%, cuestiones de salud, 21%. Es decir, el argumento de salud nunca trascendió. Y viene siempre el dato suspicaz o la expectativa muy moderada. ¿Usted considera que con la renuncia de Fausto Vallejo como gobernador del estado de Michoacán, la situación de inseguridad mejorará, empeorará o seguirá igual? Mejorará 13%, empeorará 23%, seguirá igual 53%. Claro, consideran parte del sistema. Lo cual te habla también el público está muy suspicaz también me pueden mostrar todo esto, pero eso no significa necesariamente que la situación del Estado va a cambiar. Tiene sentido lo que está diciendo el secretario de Gobernación, ¿verdad? Sí. De estar insistiendo en que Michoacán es uno de los estados donde se ha llegado al mínimo de inseguridad. Y en ese sentido, el procurador Murillo Caram anunció que precisamente Rodrigo Vallejo, el hijo de Fausto Vallejo, está declarando en estos momentos en la CEIDO, así es que pues ya en las próximas horas tendremos información con ese respecto, ¿no? Eso en cuanto al caso de Michoacán. En más información internacional, Estados Unidos y la Unión Europea anunciaron ya nuevas sanciones en contra del gobierno de Vladimir Putin. El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, anunció nuevas sanciones contra Rusia en los sectores de energía, finanzas y armas. Esto debido a que el gobierno de Vladimir Putin ha sido acusado de intervenir en el conflicto de Ucrania. Sin embargo, el mandatario estadounidense afirmó que estas medidas no significan una nueva guerra fría contra Moscú. Isolating itself from the international community, setting back decades of genuine progress. And it doesn't have to come to this. It didn't have to come to this. It does not have to be this way. This is a choice that Russia, and President Putin in particular, has made. Estas acciones se suman a la determinación de la Unión Europea de imponer sanciones económicas y restricciones comerciales a Rusia. Además, el gobierno japonés también informó que aplicaría medidas adicionales a este país y pidió a los miembros del G7 investigar el incidente del avión malasio que cayó al este de Ucrania el pasado 17 de julio. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Oye, qué lástima que no tenemos una imagen de ayer de Vladimir Putin para que viéramos la diferencia en el lenguaje de cuerpo, ¿verdad? Tú mencionabas ahorita que estábamos viendo Barack Obama. Sí está enojado, Paco, ¿eh? Sí es cierto. Es que antes las fotos donde él aparecía molesto eran como excepcionales, ¿no? Y entonces de hecho hay una muy famosa en que están ambos reunidos y se ve la expresión de Obama muy incómodo. Y yo creo que estas imágenes, nuevamente en esto del lenguaje corporal, es impresionante cómo han ido cambiando, yo creo que en los últimos 2-3 meses. Es decir, es muy difícil ahora tener una buena foto de Obama. Y ahorita que hablas del tema del póker, dicen que el que juega póker es Vladimir Putin, mientras que Barack Obama está jugando ajedrez. Entonces también en ese sentido creo que le han ganado varios partidos, por lo menos a nivel mediático, a nivel político, Obama sin duda alguna. Y se ha visto en la relación, lo hablábamos, de Europa y en la poca persuasión que ha tenido Obama en ese sentido, ¿no? En la gran escuela de ajedrecistas rusos. Sí. Bueno, Vladimir Putin juega muy bien sus piezas y le va ganando la partida al presidente Obama, ahora en Ucrania, como antes se le ganó en Siria. No la ve. Lo que decías hace rato de cómo están ganando, cómo te da fuerza una posición de dureza en opinión pública es impresionante. Y es, yo creo, la mayor crítica a Obama. Y todo esto también en un momento cuando las Naciones Unidas anuncian que es probable un crimen de guerra en caso de que se compruebe el derribamiento del avión ucraniano, a excepción y a falta de que las investigaciones sean pues totalmente claras e independientes, ¿no? Para esto que tú estás señalando, yo sugiero que a quien esté interesado en esto, que se meta a la página del Wall Street Journal. El Wall Street Journal es un sitio que es de cobro en muchas partes, pero traen desde ayer un mapa de cómo fue el derribamiento del avión de Malaysian Airlines en el noreste de Ucrania. Es muy interesante y esto es de acceso gratuito. Si a alguien le interesa y ver cómo se dio y qué es lo que está sucediendo en función de la información proporcionada por el gobierno de Estados Unidos ya en un mapa, este es muy ilustrativo para ver esto que tú estás señalando, si llega a ser un crimen de Estado o no.
Y en ese sentido también, ¿cuánto puede aguantar Rusia este tipo de sanciones económicas y también entendiendo que ya vienen de la Unión Europea? Hay algo que no se ve. El dinero ruso en Europa es enorme. Entonces, realmente... Lo decíamos, desde el fútbol... Las sanciones que le puedan colocar al gobierno ruso no tienen el impacto que podrían haber tenido hace 10 años o hace 15 años. La expansión económica de los tycoons, de los magnates rusos particularmente en Europa es monumental. Esa es parte de la contención de Europa. Claro. No pueden simplemente irse contra Rusia porque tienen muchos capitales rusos alimentando sus economías. No hay manera que digan, sí, Obama tiene razón, es un asunto ético, es un asunto que estamos con nuestro aliado occidental. No hay forma porque es strictly business. Les doy 3 datos nada más de lo que piensa el público ruso. Putin venía cayendo de 2008 a 2013 83 puntos a 54, bajó 30 puntos. Y de 2013 a 2014 sube 30 puntos en un año. Y Ucrania. Siria y Ucrania. Nos vamos, Paco Abundis, muchísimas gracias. Muy bien. Raimundo Riva Palacio, muchas gracias. Muy bien. A ustedes también muchas gracias. Nos vemos mañana aquí 7 en punto en el primer café. Gracias por habernos acompañado.